Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es nuestro cuarto taller virtual que estamos teniendo y estamos muy contentos porque estamos llegando a muchas personas y sabemos la importancia de lo que estos talleres y estos temas que se están viendo cada miércoles tienen y el impacto que están teniendo en las familias y sobre todo en las trabajadoras de salud comunitaria o promotoras. Muchas gracias a todos porque nos han mostrado mucho interés. Seguimos recibiendo muchos correos electrónicos en los que nos dan las gracias, en los que siguen con preguntas acerca de los temas. Mi nombre es Kenia Zúñiga y soy la directora de la red de trabajo de las trabajadoras de salud comunitaria de ACHA. Nuestra facilitadora es Floribella Redondo, que es directora ejecutiva y cofundadora de la Asociación de Trabajos de Salud Comunitaria, Promotoras de Arizona, que viene siendo ASHA, y nuestra presentadora de hoy y de todos los talleres que hemos tenido en español. Muchas gracias, bienvenida Sandra. Sandra Martínez, que es psicoterapeuta. Hoy tenemos un tema muy interesante que es conductas y cuidados emocionales ante una cuarentena a corto y a largo plazo. Te dejo, Sandra, para que tomes pues el control de esta presentación. Muchas gracias y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias. Pues nuevamente un placer estar aquí con ustedes y ojalá que el tiempo que compartamos dejemos ahí un granito de arena que podamos llevarlo a más personas. Y como bien lo decías, el tema del día de hoy es conductas y cuidados emocionales ante esta situación que estamos viviendo, que es el confinamiento a corto y a largo plazo. En este sentido, antes de iniciar con la plática, yo me había quedado con un pendiente la sesión pasada donde me habían pedido algunos libros, algunas sugerencias de cómo abordar con los niños situaciones, sobre todo ahorita que posiblemente estamos rumiando mucho con la palabra de muerte. Y estos son algunos de los libros que ellos, que cualquier persona puede consultar y son libros que les van a ayudar mucho para que con los niños, y si se fijan de niños hasta 15 años, puedan retomar este tema, que es importante verlo como una forma natural. Y ahora sí, para iniciar con el tema del día de la semana, pues yo los invito a que se permitan contemplar estas imágenes. Voy a hacer algunas preguntas, no los puedo escuchar, pero posiblemente voy a mencionar algunas cosas que posiblemente se les vienen a su mente. En este sentido, ustedes se van a dar cuenta ahí que tenemos una casita de madera, posiblemente ya se está cayendo, pues está deteriorada. Y también observamos pues una hormiguita ahí cargando un palito y en la parte de abajo está cimientos, ¿verdad? Como que es una construcción, están desde la base para construir algo. Y en el otro extremo tenemos una casa de 2 pisos. Y esta vez quise iniciar con estas imágenes porque creo que es importante y me van a servir para yo poderme explicar un poquito mejor acerca de los efectos que podemos tener a corto y a largo plazo. Si ustedes se ubican en la primer casa, que es de madera, imagínense viviendo dentro de esa casa. ¿Se sentirían seguros estando ahí? Muy probablemente vamos a decir no. ¿Por qué? Porque vemos que no hay un techo, que pues no nos protege, entonces nuestra seguridad en una casita como esa sería nula y nos estaría llevando constantemente a tensión, a ansiedad, porque no hay seguridad que nos provee esta casita. Sin embargo, si me voy a la casa de 2 pisos, diría, bueno, posiblemente sí, tendría lo básico, techo, me va a cubrir del sol, del clima y me daría mayor seguridad. En este sentido, si ustedes quisieran comprar una casa y ustedes pensando que tienen el recurso necesario y les ofrecen estas 2 casas, ¿cuál comprarían? Que es una casa pensando que quieren habitarla. Yo creo que comprarían la primera, la de 2 pisos. O posiblemente, a lo mejor algunos dirían, nos vamos por el terreno y la empiezo a construir a mi gusto, a mi necesidad. Pero en ese sentido, entonces, nos llevaría más tiempo
para poder llegar a la casa que nosotros queremos. Y sí, muy probablemente puede llegar a nuestro gusto y nuestra comodidad. ¿Qué sucede entonces? Si ustedes se ubican en ese sentido, en esas casitas, nuestro ambiente va a ser diferente, nuestro sentir va a ser diferente. El que yo esté en una casa que es de mis sueños, que sea construida a mi gusto, a mi necesidad, me va a dar otro tipo de confort y de placer. Entonces mis estados emocionales cambian automáticamente. ¿Qué pasa entonces ahora si estas imágenes nosotros nos ubicamos y viniera una situación de un huracán? Pues inmediatamente la primer casita se destruiría. Nos quedaríamos posiblemente sin nada y quedaríamos demasiado afectados. En una casa de 2 pisos, pues se vería que tal vez no hubo mayor afectación, estuvimos protegidos y tal vez algo, si acaso hay afectación es a nivel exterior. Y en la otra, pues tal vez no haría gran modificación porque apenas está en construcción. ¿Qué sucede entonces ahora? Si nosotros pensamos que esa estructura tiene que ver con mi ser, y yo digo, bueno, ¿cómo estoy constituida si yo fuera esa casita? ¿Cuáles son mis cimientos? ¿Cuáles son mi estructura que me va a llevar a mí a afrontar situaciones de peligro, situaciones de estrés, situaciones como la que estamos ahorita, de confinamiento? ¿Qué me va a ayudar a mí a soportar o que haya menores daños o mayores daños? Entonces, es un poquito por aquí como vamos a hablar de efectos de corto y largo plazo. Esos efectos van a tener mucho que ver con las estructuras internas que nosotros tenemos, con la forma en la que nosotros nos afrontamos el día a día, con cómo yo veo el futuro. Si yo lo veo pesimista, posiblemente las afectaciones van a ser mayores. Si yo lo veo como optimista, que esto va a cambiar, que hay nuevas oportunidades y que empiezo a desarrollar yo mis capacidades, va a ser menos la afectación. Entonces, en este sentido, por eso quise iniciar con estas imágenes para explicarme un poquito mejor y que en este sentido ustedes tengan claro que la afectación siempre va a depender de las estructuras internas de cada individuo. Entonces, cada individuo va a tener diferentes afectaciones. Sin embargo, hay ciertos parámetros que nos van a llevar a nosotros para identificar que hay cosas que son naturales y no. En ese sentido, hablando de la casita, ¿cuáles serían nuestras estructuras que nosotros tenemos? Y empezaría por hablar de la teoría del apego. No sé si han escuchado ustedes esa palabra, probablemente sí. Dicen es que tengo un apego y que eso a veces me lleva a tener malas relaciones. Bueno, John, él nos habla y él fue de los iniciadores de la teoría del apego, y él nos refiere que el apego, nosotros podemos desarrollar un apego seguro, pero también podemos desarrollar un apego inseguro. ¿Y a qué se refiere esto? Si son los vínculos que nosotros desarrollamos con las personas que están a nuestro alrededor, quiere decir entonces que la forma en cómo yo me sienta acompañada, querida, amada y aceptada, eso me va a llevar a mí a tener un vínculo o un apego más seguro o inseguro. Entonces, John habla acerca de los apegos seguros y se refiere a que son aquellos padres o cuidadores que nos expresan afecto y cariño. En este sentido, si nosotros queremos empezar a hacer cambios, queremos que realmente nuestra sociedad cambie, tendríamos que empezar por concientizarnos cada uno de nosotros en cómo yo me expreso, mi forma afectiva para con los que me rodean. ¿Qué tanta seguridad yo les transmito? ¿Qué tanto los hago partícipe de mí? ¿Y qué tanto realmente a través de mi forma de relacionarme se sienten amados y aceptados tal como son? Porque si no, ¿qué sucede? Que a veces con la misma situación de trabajo, de todas las actividades en las que nos estamos desenvolviendo, sin querer podemos empezar nosotros a cambiar nuestras relaciones y nuestros vínculos se modifican. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos sin querer estar desarrollando apegos inseguros en donde hay una carencia
de los padres o cuidadores de los hijos. Entonces, a veces, ¿qué sucede? En la forma en la que la mayoría de nosotros aquí, bueno, en el estado de Arizona, la situación de los trabajos de los campesinos son levantarse muy temprano, llegar muy tarde de casa, llegan cansados y muchas veces no es que no quieran estar con la familia, sino que el cansancio físico los lleva a llegar, comer y dormir. Y eso hace que los vínculos sean más fríos, más distantes y obviamente no es lo que los padres quieren, pero pueden estar desarrollando los siguientes apegos inseguros. Uno de ellos puede ser el apego ambivalente, que este responde a la separación con angustia. Es aquel niño que está en casa, no se siente relajado, se siente tenso porque desconfía de que la persona, llámese padres o cuidador, desconfía de que le puedan proveer de lo que necesitan. Y entonces, como ellos desconfían de esa situación, empiezan a manejar mucha angustia y es una angustia intensa. ¿Y qué sucede? Que cuando se van, de todas maneras necesitan eso, porque ese es su soporte, pero no es un soporte sano, porque es como estar con alguien que no me provee de toda la seguridad, pero es el único que tengo y lo necesito. Y por eso es que se empieza a desarrollar los vínculos ambivalentes, que a largo plazo estos vínculos van a venir a verse afectados en la forma de la persona que yo voy a escoger como pareja, en las relaciones que yo voy a tener en todos los ámbitos, pero también podemos desarrollar el estilo del apego evitativo. Y aquí el menor confía de sí mismo, pero no de los demás. Y aquí por lo regular apego, el apego evitativo, con aquellas personas que nos cuidan, que están acerca de nosotros, pero que muchas veces se vuelven abusivos o descuidados en nuestra relación. O bien se puede dar el apego desorganizado. Aquí los niños empiezan a desarrollar un mal concepto de sí mismo como de los demás y esta es la parte de los afectos o los apegos más negativos. Si vuelvo a los cimientos de la imagen que yo les ponía, estos serían los primeros cimientos que nosotros le estaríamos dando a un niño o un ser humano para que vaya edificándose en una fortaleza mayor y que toda situación externa pueda aminorar la afectación que pueda tener. Entonces es importante que nosotros vayamos concientizándonos a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor de cómo transmitimos nuestro cariño, cómo les hacemos saber a los demás que pueden contar con nosotros para evitar esto y empezar a trabajar con cimientos seguros. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con apegos inseguros? Lo podemos ver en la vida adulta con aquellos jóvenes que empiezan a hacerse cortes, se autolesionan. ¿Por qué? Porque empezaron ellos con un crecimiento donde las bases no les daban aquella seguridad para que crecieran. Entonces, si yo quiero construir una casa que tenga más de 2 pisos, yo me tengo que asegurar que los cimientos puedan soportar lo que yo quiero hacia arriba, que crezca, pero a veces no nos tomamos la conciencia de que los primeros años de vida son muy significativos porque es cuando el niño está vulnerable y cuando el niño depende de nosotros. A partir de ahí va a llegar un momento en donde el joven tiene que empezar a desenvolver sus propias habilidades que tiene para afrontar las situaciones que se presenten. Y en este sentido, entonces, si ustedes están trabajando en el área de la salud, es importante que trabajemos mucho en el sentido de los vínculos sanos. Y vínculos sanos también tienen que ver con algo que se le llama resiliencia. Desde la resiliencia, lo que hemos estado hablando, que es la capacidad del ser humano para hacer frente a la adversidad. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a edificar una construcción, volviendo al ejemplo de la casa, fuerte, en donde el viento que pueda llegar a venir no va a venir
a que el interior se sienta inseguro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Puede haber pequeñas afectaciones, pero siempre con la confianza y la seguridad de que van a poder salir adelante. Entonces, por eso es importante que trabajemos mucho con la autoestima y con empezar a trabajar en esta capacidad que todos tenemos, pero que muchas veces la misma inseguridad nos lleva a no hacernos consciente de que podemos hacer más de lo que creemos. Y acuérdense que ahí es importante lo que hablábamos de la forma como el cerebro trabaja, porque si nosotros empezamos a autodominar y hacernos más conscientes de nuestro pensamiento, va a hacer mucho que nuestra edificación sea más fuerte. Entonces, se han hecho algunos estudios y de estos estudios dicen que cualquier persona que esté un mínimo de 10 días encerrados se pueden surgir las siguientes situaciones. Y primero es la agorafobia. ¿Y qué significa esto? Significa que es aquella persona que empieza a tener miedo a salir a lugares públicos y que estén con mucha gente. Entonces prefieren estar aislados y se sienten más seguros que estar donde hay mucha gente. Y también empezamos a desarrollar aumento del abuso de sustancia, que era lo que ya habíamos hablado en algún momento, aumento de síntomas obsesivos, el cambio de conducta, duelo por pérdidas significativas, también vamos a estar ahí en la estigmatización, que desgraciadamente esto ya se ha estado viendo, que algunas veces ya dicen, no, es que tiene el COVID-19 y entonces ya nuestras conductas empiezan a modificarse. Entiendo que muchas veces es porque nosotros cuidarnos, pero también hay formas en las que podemos hacer sentir menos mal a las personas. ¿Qué puede suceder también? Se desarrolla el estrés postraumático, hay nuevas formas de relacionarse, que es lo que vamos a empezar a ver, que de poco a poco ahí vamos a ir adaptándonos. Los niños tienen que readaptarse y va a haber también problemas económicos, va a haber el aumento de divorcio y aumento de suicidio. Y aquí en el aumento de suicidio, algunos estudios que se han hecho dicen que en su momento o en este proceso hubo una disminución significativa, pero a la vez va a haber un aumento mayor. ¿En qué sentido? Porque, ¿qué pasa? Cambian la prioridad de nuestros intereses. Aquella persona que estaba pensando en la muerte, ahora cuando ya la vive cerca o la ve más factible y que es algo externo y que es lo que estamos viendo ahorita, la prioridad empieza a cambiar. Entonces, algunas personas que pueden estar en esta situación o pudieron haber tenido una ideación suicida, hay la posibilidad de que baje esa idea o bien de que aumente. Entonces, ahorita los reportes dicen, al parecer ha bajado un poco, sin embargo, se espera el aumento de los índices de suicidio. Y aquí en esta parte, en los índices de suicidio, tiene mucho que ver con los vínculos que se formaron, sobre todo desde el inicio hasta la edad adulta o la edad en la que se encuentre. ¿Qué sucede a la persona que intenta o que desea no existir, porque lo que no quiere es la existencia, no la vida? ¿Qué sucede? Que entonces en el ambiente en donde está no se siente con ese vínculo afectivo donde él se sienta seguro o capaz de seguir adelante. Por eso empieza a ser un poco atractiva la idea de la no existencia. Entonces, la parte de los vínculos que podamos llegar a desarrollar es una de las cosas que a nosotros nos va a llevar a hacer cambios y cambios positivos y productivos si nosotros concientizamos a los seres humanos de que el amor es una de las cosas que nos va a llevar a salir adelante de cualquier adversidad. Y ya lo decía por ahí René Descartes, un filósofo, y decía él que la cura de todos los males podría estar en el corazón de las personas. ¿Qué afectaciones entonces podemos llegar a tener nosotros si estamos hablando de niños de 1 año a 7? Nosotros vamos a estar percibiendo, los niños van a estar con desánimo, van a tener miedo por todo, van a tener problemas de concentración, alteración en el ritmo,
de sueño, posiblemente van a estar despertándose, van a tener pesadillas y van a tener regresiones de conducta. ¿A qué se refiere a regresión de conducta? Se refiere a aquellos niños que a lo mejor ya habían dejado el pañal y que hoy nuevamente vuelven a hacerse pipí o popó. Entonces, esa parte de las regresiones hasta cierto punto es natural por la situación de estrés que se está viviendo. Y de los niños de 8 a 11 años, ¿qué vamos a estar percibiendo en las conductas que se van a presentar? Es una extremada preocupación por sí mismo y por los demás. Los van a empezar a percibir irritables, con conductas de hostilidad, poca tolerancia, manifestaciones corporales de que les duele su cuerpecito, su cabecita, van a empezar a sentir miedo por estar solos, van a querer que no los dejen, van a tener también desesperación y también problemas de concentración. Entonces, esto que estoy hablando son las conductas que nosotros vamos a estar viendo, si no es que ya las están percibiendo, porque ya llevamos más de 10 días. Y en los niños de 12 a 18 años vamos a estar hablando entonces que en el caso de que algún familiar llegue a morir, puede haber un sentimiento de culpa. ¿En qué sentido? Van a decir, ¿por qué él y no yo? Y entonces van a estar fantaseando con que ellos podían haber hecho algo diferente. Conductas autodestructivas también se van a presentar, mayor intenciones en el acto sexuales, mayores adicciones, desinterés de las amistades, deseo de vengarse. Aquí en el deseo de vengarse, ¿cómo puede ser esto? Un ejemplo es que si en casa hay alguien que no se quiere poner el cubrebocas, no está atendiendo a las indicaciones necesarias y un niño percibe eso o cualquier persona percibe que alguien de la familia no lo quiere hacer y los demás sí lo están haciendo y por X o Y circunstancia llega a infectarse o a tener el COVID alguien de la familia, van a empezar a manejar que el otro es el responsable y va a venir este deseo de querer vengarse de aquella persona que no llevó a cabo los lineamientos. Y también se va a empezar a desarrollar, sobre todo cuando vemos nosotros que hay muchas personas que no están llevando a cabo las situaciones de la distancia segura, que siguen saliendo y que siguen haciendo fiestas. ¿Qué pasa? Son conductas irresponsables, sí, pero nosotros también podemos estar desarrollando como un coraje porque ellos no lo están haciendo, nosotros sí, y por esas conductas irresponsables hacen que esto se prolongue. Entonces son sentimientos que se están desarrollando, se están sintiendo, pero son parte natural de esta situación. Va a haber en este sentido desmotivación en general, no querer hacer nada, como no encontrarle el sentido a la vida. Pero recuerden que esto tiene mucho que ver como las imágenes que les ponía al inicio. No va a ser lo mismo para esta casita que ya se está cayendo que para una casita que se siente fuerte, que está fuerte y que sus estructuras son sólidas. Entonces, de eso va a depender que sea entre menor o mayor afectación de a corto o a largo plazo. En la conducta con los adultos, que eso es posiblemente lo que ya estemos experimentando, y son las personas que probablemente son las que ahorita están escuchando, pues confusión para pensar, ¿no? Problemas para dormir, cambios de hábitos alimenticios, sentimientos de impotencia, sentimientos de abandono, de sentirse aislados, sentirse frío emocionalmente, problemas de concentración, memoria, aprendizaje, también culpa y disminución de higiene personal y angustia. Entonces, esto es lo que pueden estar ahorita desarrollando a partir de los 18 en adelante. En este sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones que yo les haría? Primero, hay que estar aislados, pero en contacto. ¿Qué es esto? Bueno, pues desde mi casa, pero a través de los medios, yo llamo una videollamada y entonces estoy en contacto con los demás.
Cuando ya el confinamiento se levante, pues poco a poco irnos asomando. No podemos hacerlo súbitamente, sino de poco a poco, porque algunas personas van a quedar predispuestos a que en cualquier lugar esté el virus y que se puedan infectar, y entonces es de poco a poco. Que también puede ocurrir lo opuesto, ¿no? En cuanto se levante el confinamiento, puede la gente querer salir y aprovechar, hacer fiestas, hacer reuniones, y pues obviamente tampoco eso sería lo más sano, es de poco a poco. Lo otro es hacer compras inteligentes. Ahorita, por la situación en la que estamos atravesando, necesitamos modularnos en qué sí realmente se necesita, buscar e identificar cuáles son las prioridades, porque podemos irnos a extremos de compras compulsivas, y entonces ahí también nos va a venir a desbalancear nuestra parte económica y pues no nos ayuda del todo. Hay que evitar sobrecargarnos de información. Eso ya lo hemos estado platicando desde la primera sesión hasta ahorita, que es importante ser selectivos en lo que escuchamos, en cuánto tiempo invertimos nuestro tiempo en noticias y en qué más estamos invirtiendo nuestro tiempo. Porque de repente se nos va el sentido del tiempo, y entonces ya estamos invirtiendo de más en una cosa y nos desbalanceamos en otra. Y eso pues obviamente tampoco nos va a llevar a que la afectación sea menor. Es importante mantener los lazos a pesar de la distancia. Seguir en ese contacto de cómo estás, platicar de otras cosas que no sean necesariamente del COVID. También no hay que asustarnos tanto por los síntomas, sino hay que tomarlo desde haciendo el análisis, si realmente esto que estoy sintiendo y con qué checa, siempre preguntando a los expertos, no quedándonos con la idea nada más, porque a veces también tenemos tendencias a minimizar. Ah, no, ya se me va a pasar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que eso puede algunas veces ser alguna situación grave y lo minimizamos, y entonces sin querer se puede ir agravando. Entonces es importante reconocer los síntomas que podamos estar presentando desde este análisis de lo que, cómo realmente nos sentimos, sin estarlo maximizando ni minimizando, y a partir de ahí buscar ayuda del profesional. Eso siempre es bien importante, buscar ayuda del profesional, porque a veces cuando yo estoy como familiar digo, ay, ¿será verdad o será mentira? Y entonces, bueno, yo como familiar realmente no sé qué está sintiendo la persona que manifiesta el síntoma, pero tal vez sí lo estoy viendo, sí lo conozco, y entonces sí puedo decir cuando sí es una situación grave, cuando no. Pero si yo dudo, la duda se descarta siempre buscando ayuda profesional. Esa va a ser la mejor manera en la que usted les va a ayudar a su familiar, no dejándolo como que va a pasar. Una de las situaciones que constantemente a mí me sucede en el área clínica es que algunos padres mencionan, literalmente dicen, es que ya tiene tiempo teniendo esta conducta, pero pensé que se le iba a pasar. Y sí, se le pasó, pero otra vez volvió. Y entonces ahora ya me preocupó, pero casi siempre cuando buscan la ayuda del profesional es porque allá ellos están viendo una situación que los sobrepasó y los está llevando a la preocupación. Entonces, no esperen a que las situaciones sean más graves, siempre hay que buscar, y tenemos esa alternativa y tenerla presente, en buscar la ayuda del profesional para quedarse uno más tranquilo. Lo otro que nos puede ayudar mucho es ser solidarios y no irnos tanto a la discriminación, porque recuerden que toda palabra, acción que salga de mí va a afectar hacia los demás. Y la situación es que yo no sé qué tanto le puede afectar, porque tal vez mi intención es una, pero la forma en la que lo reciba la otra persona puede ser diferente. Y si retomamos entonces que todos los seres humanos tenemos diferentes formas de apego, y la mayoría tienen apegos seguros que inseguros, nos puede llevar a esto. Si yo tengo un apego seguro, pero alguien que es mi amigo, mi conocido, mi vecino, tiene un apego inseguro, cualquier acción que yo haga
el otro lo puede tomar de una manera muy diferente a mi intención. Entonces ahí ya los vínculos empiezan a manejarse hostiles y no nos ayudan al crecimiento en cuanto a la comunicación. ¿Y qué hace entonces? Que las relaciones en el contexto se vuelvan difíciles y complicadas. Por eso es bien importante que si ustedes están trabajando con alguien que saben que padece de violencia, muy probablemente los que están a su alrededor, y si son niños chiquitos, el vínculo que están desarrollando de ese apego no es sano. Y entonces es importante concientizar, porque la mayoría de las personas siempre quieren cosas buenas para las personas que aman, y muchas veces lo hacemos o se hace por el desconocimiento más que con la intención de. Y aquí es donde yo los invito a que si conocen a alguien que está padeciendo de algún tipo de situación de violencia, imagínense cómo es el ambiente dentro de casa cuando se supone que tiene que ser el lugar donde yo me tengo que sentir segura. Eso es como vivir en esa choza que se está cayendo y que digo, pues no hay de otra, desde mi mente, no desde mi realidad, pero empiezo yo a creerme que esa es la única opción que tengo. Porque a la hora de estar conviviendo con una persona que tiene tendencia al maltrato, maltratar a los demás, el agresor, se van a dar cuenta cómo es la dinámica que se maneja porque ya sembraron miedo ahí. Y muchas veces, sin querer, en nuestra palabra va sembrado el miedo más que la seguridad. Y entonces ahorita se me viene a la mente una situación que me tocó vivir con una persona que no fue directamente, pero me llamó la atención en la forma como se dirigía con la niña. Entonces, imagínense ustedes estando pues en una superficie alta y hay como un acantilado y abajo está el mar. Y entonces para bajar tienes que pues, tomar precauciones, no hay escaleras, son piedras que les sirven como escaleras, pero no están seguras ni lo suficientemente amplias como para un caminar seguro. Son improvisadas. Entonces está la señora y está una niña de 3 años. ¿Qué le dirían ustedes a una niña o niño para que no se acerque a la orilla y tenerlo seguro? No sé si se les viene a la mente, pero posiblemente es, no te acerques porque te vas a caer, te vas a lastimar. Y entonces si te lastimas nos vamos a tener que ir al hospital y hasta te puedes quebrar el pie. Y no sé qué tanto más se les ocurra. ¿Qué sucede? Nosotros como adultos estamos hablando desde una línea de precaución o de prevenir un daño. Pero acuérdense que es una niña de 3 años o niño de 3 años, es un chiquito. Él todavía no tiene ese cerebro desarrollado al 100% para que pueda visualizar que sí, que posiblemente lo que mamá está diciendo puede ser cierto. Si el niño está en otra sintonía, el niño lo que quiere es explorar, quiere conocer, él todavía no sabe de miedos y de peligros porque está en esa parte de exploración. Y entonces, ¿qué le estamos sembrando al niño o la niña cuando le damos esta explicación de adulto? Miedo. Y no es con la intención, porque muchas veces los papás no tienen esa intención de ponerle la semillita del miedo, simplemente es de prevenir desde nuestra educación, pero ahora imagínense una situación similar y que yo constantemente digo lo mismo y digo lo mismo, ¿qué pasa cuando somos grandes? Llegamos a la orilla y dices, no, me da miedo y no te quieres acercar. Porque ni siquiera has vivido la experiencia, pero nosotros ya tenemos sembrado el miedo y nos lleva a eso, a irnos hacia atrás. Entonces, por eso es importante que retomemos en que la forma como lo decimos va a hacer que el futuro cambie. Si esa misma situación que yo les planteo, la mamá dice algo similar como, ok, hija, ¿quieres bajar? Vamos a bajar las dos tomadas de la mano, no vas a caminar rápido, vamos a caminar despacio
siempre me vas a escuchar, no me vas a soltar de la mano y vamos a ir despacio, fijándonos en dónde ponemos el pie. Si por algo en algún momento decides no querer bajar, pues no regresamos. No hay ningún problema, yo voy a estar aquí contigo acompañándote, tu papá también. Y entonces vamos acompañando al niño a que baje. ¿Cuál va a ser a largo plazo la diferencia? Seguridad. Va a haber mayor seguridad, porque le estamos diciendo al niño cómo sí en lugar de cómo no. Y entonces yo les invito a que tomen conciencia de eso, porque estas pequeñas acciones van a ir haciendo que los apegos sean más seguros, que cada vez nos sintamos más fuertes, que vayamos desarrollando nuestra resiliencia, nuestra autoestima y sobre todo que sigamos nuestro crecimiento hasta donde nosotros queremos, no con el miedo, sino con la confianza y la capacidad de que vamos a poder llegar hasta donde nosotros queramos, no hacia donde los demás nos dicen. Entonces, por eso las invito a que cada día tomen mayor conciencia de lo que dicen, cómo lo dicen y qué se dicen a ustedes mismas. Eso va a hacer que poco a poco vayamos despertando conciencia en el sentido de que nuestras palabras tienen una afectación para con los demás. Entonces, ojalá que esto se quede ahí y que cada vez puedan tomar mayor identificación de cómo se lo están diciendo y recuerden que siempre los adultos son ejemplo de los más pequeños. Ahí es donde yo los invito nuevamente a que si conocen a alguien que padece de violencia, que poco a poco los lleven a la reflexión de que la vida no es esa, que hay más allá, que hay cosas diferentes de lo que ellos se creen o de lo que les hicieron creer y que siempre pueden buscar ayuda, que ni todos los profesionales, ni todas las ciencias, ni toda la tecnología del mundo van a poder ayudar a alguien que teme abrir su corazón. Por eso es importante eso, que se vayan permitiendo y que sobre todo vayan empezando a identificar que si en mi inicio de vida mis apegos no fueron seguros, hoy de mí depende que esa historia cambie. Y empezar entonces a reestructurar nuevos apegos, nueva autoestima, para que yo pueda ver las cosas diferentes. Y esa siempre va a ser la diferencia para que los impactos de cualquier situación de crisis sea en mayor o menor afectación. El dolor es natural, no es algo que podamos quitar, pero el sufrimiento es opcional. Y cualquier situación externa a nosotros, como esta que estamos viviendo del COVID, es una realidad, lo estamos viviendo, pero de nuestra actitud, de nuestro pensamiento, va a depender que sea en mayor o menor la afectación que vamos a llegar a tener. Y es importante eso, platicar de cómo yo me siento, platicar de cómo los demás se sienten, para empezar a abrir el campo de comunicación con nuestros seres queridos. Una de las situaciones que muchas veces nos ayudan o no nos favorecen a que nuestras relaciones de familia mejoren y que la familia sea más sólida es la comunicación. Muchas veces la forma de comunicarnos es lo que hace que los demás sientan que los vínculos no son seguros y entonces dicen frases como: si yo le digo a mi mamá o a mi papá, sé que me van a regañar y sé que no les va a gustar. Y entonces algunas veces también fantasean y dicen: es que me van a correr de la casa, van a hacer esto, van a hacer lo otro.
Y entonces, ¿qué hace el joven? Pues muchas veces prefiere callarlo, ocultarlo, no decirlo, por ese temor a que el vínculo se distorsione o se vuelva tenso. Porque entonces ahora el concepto de mí va a cambiar porque estoy haciendo algo que los demás no esperaban y los estoy defraudando. Entonces, mejor me quedo con eso, lo vivo a solas en lugar de expresarlo. Sé que a veces es difícil como papás solo escuchar porque ya estamos desde lo que puede llegar a pasar más que desde el momento. Sin embargo, yo los invito a que en su justo momento, si están pasando por una situación con algún joven, algún niño, su esposo o cualquier persona cercana a ustedes, que se ubiquen en el justo momento del aquí, del ahora. Porque el cerebro, recuerden que se va a todo lo demás y se le dificulta solamente tener la intensidad de la emoción por lo que es justo que sucedió en el aquí, no, se va hacia todo lo demás. Pero si nosotros nos vamos a ralentizarnos, que eso es algo que se trabaja mucho en Europa, el ralentizar, y que creo que al opuesto de por acá estamos agilizando. Ya se dieron cuenta que no funciona mucho el ser las cosas cada vez más rápidas. Ralentizar también nos lleva a eso, a detenernos, a analizar y poder tomar mejores decisiones, sobre todo cuando estamos en una situación de algún tipo de problema o de crisis. Y entonces, los invito a que hagamos un ejercicio. El ejercicio es para energetizarnos, tener una conducta positiva y podernos relajar cada vez más. Entonces, yo los invito a que experimenten el ejercicio, así como los otros que ya hemos estado practicando, y que simplemente se permitan vivir la experiencia, porque si ustedes no se permiten vivir la experiencia, va a ser difícil poderla compartir. Entonces hay que vivirlo, hay que sentirlo para poder nosotros transmitirlo con las demás personas. Todos los ejercicios que yo he compartido con ustedes lo pueden llevar a cabo con su familia, lo pueden dar a que lo conozcan las demás personas que están a su alrededor y créanme que les va a ayudar mucho a disminuir los índices de ansiedad. Estos ejercicios nos van a llevar entonces a que nuestro cerebro pueda tener un mejor análisis y comprensión. Recuerden, en la primera sesión de la que hablábamos, que en la parte frontal es la encargada de el análisis, la hipótesis y el razonamiento. Sin embargo, si mi cerebro medio está activo, pues no llega en la parte frontal a hacer su trabajo porque está ocupado de salvaguardarnos. Entonces, cuando nosotros hacemos estos ejercicios que yo les he compartido, hacemos que disminuya el nivel de tensión del cerebro medio para poder paso a que fluya la información hacia la parte encargada del análisis y el razonamiento, y entonces sí poder tomar mejores decisiones y no ser tan arrebatados. Una decisión que se toma cuando estamos en una situación emocional, por lo regular no es una decisión que sea analizada y pensada desde todos los contextos. Son decisiones impulsivas que a la larga tienen una mayor afectación. Entonces, por eso es importante neutralizar nuestro cerebro para poderle dar paso a que pueda ver el razonamiento. Entonces, si se fijan, hoy quise poner el dibujo de una niña, pero esto aplica para niños, adolescentes, adultos y cualquier persona que lo quiera practicar. Cualquiera de sus manos, ya sea mano derecha o mano izquierda, no importa con cuál empecemos, porque vamos a hacer el cambio en su momento. Una mano la vamos a dirigir entonces, únicamente estos dos dedos los vamos a utilizar. Nos vamos a volver a la clavícula, no sé si lo ubican, son los huesitos que están aquí, por abajo de la clavícula, vamos a hacer una pequeña opresión, vamos a sentir ahí, y vamos a hacer círculos. El reloj va hacia la derecha, nosotros lo vamos a hacer hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer el contra de las manecillas del reloj, ustedes van a estar viendo este movimiento,
Y con su otra mano la dirigen únicamente hacia el ombligo. Lo único que van a hacer es ponerla en el ombligo, no la van a mover. ¿Y qué van a hacer? Van a estar tomando conciencia de su respiración. Respiren. Quiero primero que identifiquen este movimiento porque vamos a poner otro más. Entonces aquí estamos haciendo círculos hacia la izquierda. Y ahora sí vamos a integrar el otro movimiento. No van a mover su cuerpo, lo único que van a mover son sus ojos y los van a mover ya sea de derecha o izquierda, izquierda a derecha, como si fuera una línea que la empiezan a visualizar. No se les olvide hacer el movimiento de su mano, pero también estamos respirando. Esto es importante porque fíjense, tal vez algunas personas lo están haciendo y la respiración se modifica. Pareciera que se detiene porque está ocupado en concentrarse en hacer todos los movimientos. Entonces lo vamos a hacer. Ya lo tienen ubicado, ¿ok? Muy bien, respiramos profundo y acompáñenme haciéndolo. Eso es. Y permítanse sentir cómo está su cuerpo cuando están haciendo este movimiento, sus piernas, si logran llevar el movimiento. Acuérdense que es como una línea recta que la están siguiendo de un extremo al otro. Por lo regular se recomienda que sean de 6 a 12 movimientos. Si hay alguien que se le dificulta el movimiento completo de la vista, lo puede hacer en menor dimensión. Y ahora entonces respiramos profundo, detenemos y vamos a hacer nuestro cambio. Yo lo hice con mi mano izquierda, ahora lo voy a hacer con mi mano derecha. Ustedes hagan el cambio de su mano. Procuren tener los pies bien puestos en el piso, eso es importante, estamos conectando con la energía de la tierra. Y volvemos a hacer los movimientos, igual en contra de las manecillas del reloj, y volvemos a hacer los movimientos de los ojos. Recuerden su respiración, la mano que está en el ombligo no se mueve, solo la mantienen ahí. Y hagan el movimiento de su vista de una manera que se sientan cómoda y que lo puedan sostener. Eso es. Acuérdense de su respiración. Si es posible, estando en un extremo, respiro. Y cuando lo voy moviendo los ojos, los voy sacando. Y en el otro extremo vuelvo a respirar. Y hacia dirigirme al otro extremo, voy sacando el aire. Eso es. Respiramos profundo. Y soltamos. Este ejercicio le voy a agregar otro movimiento. Pongo mis manos sobre la sien y hago un movimiento alternado de un extremo al otro. Movimiento despacio, no me lo hagan rápido. Eso es. Y ahí están, movimientos. Acompáñense de su respiración. Respiramos. Permítase identificar cómo está su cuerpo. Lleven toda su atención en lo que están haciendo este movimiento a sus plantas de sus pies, sus dedos, su tobillo. Concéntrense en estas palabras que les voy diciendo. Sus pantorrillas, sus rodillas,
sus muslos, sus genitales, su abdomen. Y fíjense si se viene alguna otra sensación en lo que estamos haciendo esto. No se les olvide su respiración. Su pecho. Sus hombros. Sus brazos. Sus manos. Su cuello. Su cabeza. Detenemos el movimiento. Ponemos las manos en un lugar que esté cómodo. Respiramos profundo. Les pido que cierren sus ojos. Tomen atención a todo su cuerpo. Y recuerden que si se viene algún pensamiento, solo lo dejamos pasar. Y vuelven su atención a su cuerpo. Si llega el pensamiento, es como si fueran como nubes que pasan y van quedando atrás. Bien plantados sus pies. ¿Qué les dice su cuerpo? ¿En dónde hay mayor tensión? Y aquí hacemos respiraciones de vientre. Inhalo e inflamo mi vientre y lo saco poco a poco por la boca. Hacemos 3 respiraciones más. Conscientes. A su ritmo, a su espacio. Con la seguridad que el pasado queda atrás. Y vuelve a tu respiración normal, tal como lo sabes hacer. Concentrándote en tu cuerpo. En tu estar. En cada parte de ti. Que este es tu templo, este es tu casa. O este es tu carro que te mueve y te traslada a donde tú quieras estar. Y este cuerpo, tú eres la única o el único responsable de cómo cuidarlo, cómo protegerlo y cómo cada vez va a estar más fuerte y más sano. Y tú eres el único
que lo puedes proteger y cuidar, haciéndote consciente que Él es parte de ti, que tu mente es parte de ti, pero tú eres más que la mente y el cuerpo. Tú eres el conductor o el habitante de este cuerpo. Y que tú eres el que lo programas y que tienes la capacidad de detener o cambiar tu pensamiento. Y poco a poco vamos a ir a establecernos o ubicarnos en el aquí y en el ahora, en el espacio en donde te encuentras, a tu tiempo y a tu espacio, reconociendo en dónde estás, en esa silla o en ese lugar en donde estás, sentado, parado. Y reconociendo quién eres, tomando conciencia de ti, de tu cuerpo. Y a tu tiempo vas abriendo tus ojos. Dándote gracias por este tiempo que te das, por este reconocimiento de tu cuerpo y por este espacio de tranquilidad que le das a tu mente. Y cada vez más, ubicándote en el aquí y en el ahora, con la conciencia que eres más que tu cuerpo y tu mente, que eres el conductor, eres el habitante. Y que cualquier situación que se presente de manera externa va a minorar el daño si nosotros nos cuidamos y nos protegemos en una forma integral, desde nuestra alimentación, el ejercicio, los pensamientos, para que cada vez la afectación sea menor y que sea en una forma natural y no mayor por un pensamiento que yo puedo decidir y que tengo la capacidad de cambiarlo. Eso es. Y este ejercicio que practicamos se llama botones de cerebro. Y si se fijan, nuevamente no ocupamos de muchos recursos, simplemente de la disponibilidad de hacerlo y de practicarlo. Y con esto entonces damos paso al tiempo de preguntas y le cedo el micrófono a Kenia. Hola, gracias Sandra, excelente información. Sí tenemos aquí algunas preguntitas, como siempre la gente muy interesada en todo esto que nos ofreces cada miércoles. Y voy a empezar aquí con las preguntas. Dice una, cuando un adolescente presenta estas actividades de autoagredirse, presentan estos síntomas, no solo presentan esos apegos, también es por su baja autoestima. Un apego inseguro va de la mano con una baja autoestima. Entonces van los dos unidos y es importante no dejarlo antes de que esto llegue a mayores situaciones problemáticas a nivel emocional. Entonces es importante que se busque ayuda a ese joven. Gracias. Dice, mencionaste que para promover la resiliencia de los niños hay que mejorar su autoestima. ¿Qué recomiendas para que un adulto sea más resiliente?
Allí acuérdense que primero yo los invito a que tomemos conciencia de cómo yo adulto o mamá o papá, cómo yo me enfrento a las situaciones difíciles, porque la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Algo que nos va a ayudar mucho es eso. Primero, a ver yo como mamá, cómo me afronto, cuáles son mis primeros pensamientos que se vienen a mi mente, si los digo en voz alta, los digo para mí, porque entonces desde ahí el niño ya está viendo que cualquier situación puede verse vista de una manera magnífica, más grande que de lo que es. Entonces, es importante nosotros llevar a los niños, algo que les va a ayudar mucho es lectura, análisis de la lectura. Hay un libro que le recomiendo, creo que se llama Niño Filósofo, y ese libro introduce a los niños para el pensamiento. Es bien importante eso, llevar a los niños a que no se queden nada más con la información que le demos, sino que vayan más allá. Y en las edades tempranas se van a fijar que los niños entran en ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es importante no limitarnos, porque luego uno se desespera y ya les corta el rollo y ya entonces el niño se queda calladito y ya no va a más preguntas. No, hay que invitarlos a que pregunten, que constantemente, si empiezan ellos a verse o nosotros los percibimos como rebelde, no se asusten del todo, porque la rebeldía nos habla de salud mental. Preocúpense un poco más por aquellos jóvenes que no cuestionan, que todo lo llevan al pie de la letra, porque entonces los niños no están desarrollando su capacidad de análisis, su capacidad de discernimiento y de elegir lo que ellos pueden o quieren para sí. Entonces, las invito a que la lectura, practiquen mucho la lectura con los niños, pero no solo leer, sino el análisis, la reflexión, a que practiquen ejercicio con los niños, a que los lleven a... Los juegos de mesa van a ayudar mucho. Cuando estamos en el juego de mesa, todo lo que nosotros llevemos al niño a la creatividad les va a ayudar a que la resiliencia sea mucho más sana y la pongan en práctica más. Muchas gracias. ¿Qué pasa y cómo ayudar a los jóvenes adolescentes que se cortan y cómo cómo ayudarle con su autoestima? ¿Cómo hacer que tengan una autoestima? Bueno, ahí tenemos Adolescente. que atender en varias vías. Primero necesitamos la ayuda de un profesional para que el joven pueda empezar a expresar sus emociones. La mayoría de los jóvenes que se empiezan a autolesionar tienen una dificultad en la expresión de sus emociones y en el reconocimiento de las mismas. Y todavía más en el pedir lo que necesitan. ¿Qué sucede entonces? Eso tiene que trabajarse desde el área profesional. Sin embargo, desde casa también se tienen que hacer modificaciones y una de ellas es cuestionarse y ver qué tanto papá, mamá o abuelo o cuidador, quienes estén en casa, qué tanto se comunican de una manera asertiva, porque siempre hay comunicación, aunque no sea verbal, está la comunicación no verbal. Y a partir de ahí, ¿qué mensajes yo les estoy dando a mis hijos? Porque a lo mejor el joven llega un día y dice, mamá, te quiero platicar, fíjate que mi amiguito me dijo que se está drogando. Uy, nosotros ya escuchamos eso y nos preocupamos y decimos, ¿cómo? Y no quiero que te juntes con él. Y a partir de hoy no le hables. Y entonces yo ya estoy anticipándome sin seguir escuchando qué piensa el niño o, oye, hijo, ¿qué piensas de eso que tu amiguito está haciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que tu amigo tiene algún problema? ¿Crees que podamos hacer algo? No, automáticamente casi siempre nos vamos a la defensiva porque pues es mi hijo y no quiero que se drogue y si se junta con alguien pues es más probable. Entonces yo estoy histérica y digo no, 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 no. Entonces es importante eso, detenernos a escuchar, yo preguntar para poder entender qué me está queriendo decir mi hijo. A lo mejor mi hijo me está diciendo, mamá, quiero que me ayudes a ayudar a mi amiguito. O mamá, fíjate que a mí también me lo ofrecieron, pero ya con tu reacción ni te digo nada porque capaz que me corres de la casa, ¿no? Siendo extremista. Pero sí es importante eso. A veces sin querer los papás en la forma de comunicarse mandan mensajes sarcásticos con doble mensaje y entonces los jóvenes dicen, no, mejor no lo digo. Y entonces eso no ayuda en cualquier situación de autolesión. Ok, muchas gracias. Cuando un adolescente es muy introvertido, ¿qué se puede hacer para que se abra más a expresarse? Bueno, acuérdense que cada quien tiene
su estilo o su forma. Aquí tenemos que ver primero si el joven tiene esa necesidad de querer ser más extrovertido. Y se me viene en la mente, ¿no? Caminar por el campo, nosotros vamos a ver que hay hierba mala y decimos, esta no sirve para nada, y hay árboles que dan flores, árboles que dan frutos, y de repente creo que así somos los seres humanos, todos tenemos diferentes misiones, diferentes formas de ser en la vida, y aquí es importante primero preguntarle al joven si él quiere hacer algún cambio desde esto que yo percibo como ser introvertido, porque a lo mejor el joven dice, no, yo estoy bien, yo no ocupo más, pero mi preocupación es como mamá y quiero que salga, pero mi preocupación, yo tengo que averiguar qué realmente o para qué quiero que mi hijo salga más. Porque si yo quiero que mi hijo sea extrovertido, porque a lo mejor mi creencia es que si es introvertido no va a ser exitoso, pues no. O sea, el joven puede desenvolverse en un lugar donde su introversión le puede funcionar muy bien y eso no es sinónimo de fracaso, sino simplemente es un estilo diferente, pero sí primero hay que preguntarle si él quiere hacer algún cambio y si yo nada más lo percibo como mamá, entonces es yo como mamá o como papá, ¿qué pasa conmigo cuando mi hijo es así? Porque a lo mejor algo de mí lo estoy viendo reflejado ahí y creo que si él sigue así va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Entonces digo, no, espérate, pero no, hay que distinguir que somos personas diferentes, estamos en contextos diferentes y que eso va a hacer que las cosas no necesariamente terminen igual. Pero platicando, preguntando, vamos a tener una mejor forma de orientar. Okay. ¿Desde qué edad se pueden hacer botones de cerebro a los niños? Pues desde bebito, nada más que el bebito, pues yo lo tendría que hacer por él, porque pues sus manitas están chiquitas, todavía no tiene esta dirección, pero de bebé yo puedo empezar a hacerlo. Lo único ahí, pues que voy a tener que apoyarme de alguien más, tal vez para ponerle un juguetito para que el bebé lo vaya siguiendo. Entonces ahí nosotros lo acompañamos al niño a hacerlo. Entonces, a cualquier edad se puede hacer, lo único que sería acompañándolo y en lo otro, ya más grandecitos, 3 años, pues ellos ya lo pueden hacer solitos. Okay, gracias. ¿Cómo tener una comunicación con una persona adulta que que la mayor parte del tiempo todo lo ve negativo? ¿Cómo hacerle si la mayor parte del tiempo lo ve negativo? No te escuchamos, Sandra. Ah, Ya. ya, mucho mejor. Sí, gracias. Te comentaba, si la mayoría de las veces hay alguien que lo percibe de forma negativa, bueno, desde ahí nos está diciendo algo la persona, que desde la forma en la que él está percibiendo la vida no está siendo del todo productiva o bonita, entonces tal vez yo puedo a través de mi experiencia o a través de invitarlo o invitar a la persona a vivir cosas diferentes, tal vez puedo invitarlo a que la forma de verlo tan negro lo vaya viendo en tonos más grises, ¿no? Porque hay diferentes tonalidades. Hay gente que de repente dice, todo lo veo muy color de rosa. Bueno, pues la vida está llena de matices y si yo en ese justo momento necesito compartir y ya sé que lo va a ver negativo, yo los invito a que vean a esa persona como un gran maestro que a mí me va a llevar a mí a desarrollar una habilidad, porque no necesariamente yo voy a hacer mucho para que el otro cambie. Tal vez la que me toca o a quien le toca cambiar es a quien percibe que algo no está bien, porque ese es el primer indicador de que algo a mí me está molestando del exterior y yo puedo entonces decir qué pasa conmigo cuando yo veo que el otro es negativo. Pues tal vez yo también ya estoy siendo negativa, me enojo, me enfado, ya no llego a la comunicación. Bueno, entonces ahí está mi oportunidad para que a pesar de que el otro es negativo, yo empiezo a desarrollar nuevos canales de comunicación para que mi información llegue. Y entonces, por eso les digo, los invito a que lo vean como un maestro
porque constantemente te va a dar la oportunidad de que tú pongas en práctica nuevas habilidades de comunicación. Gracias. Dice, ¿cómo ayudar a un adolescente que no está durmiendo bien y no sabe por qué? Y a un niño de 8 años que pregunta cuándo se va a terminar el coronavirus. Bueno, pues primero el niño, ¿cuándo va a terminar? Creo que es una pregunta que la mayoría nos hacemos. Todos tenemos, ¿verdad? Sí, desafortunadamente no tenemos un día ni una hora exacta que esto vaya a terminar. Y al niño entonces se le tiene que hablar con la verdad desde que pues está haciendo todo lo necesario y que esperamos que pronto termine esto. Sin embargo, no tenemos una hora ni una fecha, pero que esperamos que sea lo más pronto posible. Y ahí ya se le invita. Mientras tanto, podemos hacer esto, jugar, leer, platicar. Y ahí también es la oportunidad para decir cómo te estás sintiendo con esta situación, qué necesitas, qué podemos hacer. Y entonces ahí voy generando la creatividad, porque no podemos dar una fecha. Si nosotros damos una fecha y esa fecha no se da, el niño va a decir, me engañaste. Y entonces, sin querer, estamos diciendo al niño que no puede confiar en nosotros porque pues, no dijimos lo que era, ¿no? Y con el adolescente, ¿me repites la pregunta del adolescente? ¿Cómo ayudar a un adolescente que no está durmiendo bien y no sabe por qué? Ok, bueno, no sabe por qué. Posiblemente una de las cosas es por la alteración de todo esto que está pasando. ¿Y cómo ayudarlo? ¿Se acuerdan que les hablaba de que el cerebro no sabe distinguir entre real e imaginario? Hay una técnica que se llama la técnica del bostezo. Entonces, la técnica del bostezo, literalmente, yo en la noche me voy a acostar, o el joven que vaya a la cama, y estando en la cama yo voy a empezar, y yo voy a empezar a provocar los bostezos, pero tal cual como si fueran reales, 12 bostezos, de preferencia seguidos, y yo creo que no llegas ni al 12 cuando ya te dormiste. Porque el cerebro va a recibir la señal y va a decir es hora de dormir, y empieza entonces a generar todo lo necesario para llegar a la relajación y entonces su cerebro pueda descansar. ¿Qué es otra cosa también que podemos hacer con el joven o con cualquier persona que está teniendo dificultad para dormir? Hay que tener presente si están haciendo ejercicio, de preferencia que sean las mañanas, no a la hora de dormir, porque pues activa el cerebro y menos se viene el estado de sueño. Entonces, si hay ejercicio, que sea temprano. ¿Qué ayuda? De repente un baño nos ayuda también a prepararnos para la hora de dormir. Por ahí a algunas personas también les sirve tomar un poco de leche, pero si a alguien no le cae la leche, pues obviamente no vamos a tomar algo que nos hace daño, pero quienes no y les gusta, pueden tomar un vaso de leche tibia, también les ayuda porque va a generar serotonina que nos va a producir sueño. Entonces, esa es otra cosa que pueden hacer. Pues tienen la técnica del bostezo, practicar ejercicio en la mañana y tomar leche. Y la otra, muy importante, no tengan reloj enfrente de ustedes ni cercas, porque en cuanto uno abre los ojos y ve el reloj y dice, ay, 12:05, se acomoda, ay, 12:06. No, quiten el reloj, porque tampoco ayuda a descansar. Y de preferencia que esté todo oscuro para que el cerebro pueda tener una mejor condición para alcanzar la relajación. Okay. Muchas gracias. ¿Por qué les molesta tanto a los jóvenes aceptar que necesitan ayuda como ir a citas con consejeros de salud mental? Bueno, no necesariamente sé que a todos los jóvenes, pero acuérdense que están en una etapa en donde ellos lo pueden, ¿no? Nosotros lo pasamos. En la etapa de la adolescencia nosotros nos creemos omnipotentes, no necesitamos ayuda, no necesitamos a nadie, pero también muchas veces depende de la idea que ellos tienen, ya sea del consejero o del profesional. Si en casa hay comentarios como, ay, ya estás loco y por eso te llevan con el psicólogo, o situaciones como esa, tampoco ayuda mucho. Por eso les decía que tenemos que tener cuidado cómo lo decimos y qué decimos en el día a día, porque los vínculos se forman así día a día, porque sin querer muchas veces estamos sembrando una mala idea de algo que no es. Y entonces me predisponen, ya sea para no atender una situación emocional
o para no atender una situación física. Y esto, para que me explique mejor, un ejemplo muy sencillo es cuando van con el dentista o que el niño que se está portando mal le dicen, si te sigues portando mal te voy a inyectar. Y entonces ahí ya le estoy diciendo que la inyección es mala porque se portó mal, es como un castigo, cuando realmente muchas veces se inyecta por una necesidad en cuestión de salud más que por hacer daño. Entonces, por eso es importante esto. ¿Cómo lo digo? Porque mi intención puede ser aplacarlo, que en ese rato se calme el niño, pero a largo plazo no estoy dejando una buena información. Entonces, de poco a poco, entonces al joven se le tiene que ir dejando saber cuál es mi preocupación, el por qué quisiera que atienda a una consulta, ya sea de consejero o psicólogo, y a partir de ahí invitarlo a que se permita vivir la experiencia y que después él tome responsabilidad. Es mejor que digan, mi mamá me invitó, me llevó y yo fui el que no quise, a que mi mamá o mi papá nunca me dijeron ni me llevaron. Ok. Hay una parecida, pero es como ya para el adulto. Dice, ¿cómo podemos romper los estigmas que adaptan muchos adultos en referencia a la salud mental? ¿Cómo se puede cambiar los pensamientos negativos al aceptar la falta de la salud mental y buscar ayuda? Bueno, con los adultos definitivamente ya tenemos toda una enciclopedia escrita con ellos. Y ahí simplemente se les invita a que en su momento vivan la experiencia y así tal cual, ¿no? Como desde mi necesidad como hija o como familiar, ¿sabes qué, mamá? Me gustaría porque creo que te va a ayudar y entonces yo ya le dejo saber los posibles beneficios que puede tener y invitarlo a que viva la experiencia, que no se quede limitado. Si el adulto dice que no, necesitamos también respetar esa situación porque no vamos a imponer algo que el otro no quiere. Muchas veces necesitamos estar dispuestos a querer hacerlo y algunas veces los papás o los adultos dicen, es que lo traje, no quería, pero al final lo convencí y lo traje. Desde ella nos está diciendo, está bien, vengo a ver qué me ofreces, qué podemos hacer y ya ellos tendrán que decidir. Porque también mi necesidad no necesariamente es la necesidad del adulto. Algunas veces los adultos pueden llegar y decir, es que yo estoy bien, la que está mal es mi hija o mi hijo, porque no están entendiendo la situación. Y entonces ahí acuérdense que somos seres muy complejos, que tenemos diferentes necesidades, pero si nosotros nuestro vínculo emocional lo fortalecemos, vamos a hacer que nuestros estados emocionales sean más sanos y que estemos más abiertos a las experiencias. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta aquí acerca de lo que comentabas de la autoagresión que se pueden estar haciendo los jóvenes. Yo creo que ahorita no sé si, nada más que se me perdió, aquí está. Probablemente los papás ahorita se están dando cuenta, como están juntos, a lo mejor están percibiendo más estas conductas. Entonces, porque hay muchas preguntas acerca de esto. Dice, ¿cómo ayudar a tanta jovencita de preparatoria que se autoagreden con cortaditas en el brazo utilizando las navajitas de los sacapuntas, donde su frase es, prefiero que me duele el cuerpo que el corazón? Fíjate la frase tan profunda, ¿no? Prefiero que me duele el cuerpo que el corazón. De ahí ya nos están diciendo que el vínculo que hay en familia es inseguro. Y si nosotros indagamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que muchas veces estas jovencitas están atravesando por una situación donde papá y mamá casi no están o donde hay muy poca comunicación con los jóvenes o bien incluso a veces también son violentadas, ya sea sexual o físicamente. Y esa es otra de las cosas que por eso más daño causan emocionalmente, porque estar dentro de un vínculo que ya sea una casa donde tu mamá o tu papá sean un agresor, pues imagínate entonces en qué lugar te vas a desarrollar. Entonces tu potencialidad en ese sentido en una casa así no puede salir
al máximo tu potencial. ¿Por qué? Porque estás constantemente ocupada en protegerte, en sobrellevar el día a día. Y aquí, si yo soy su maestra o su consejera o me conocen, pues lo primero es tener confianza, ganarme la confianza de los jóvenes y partir de ahí para yo tener una escucha, pero una escucha sin juzgar, una escucha con apertura a que el jovencito o la jovencita misma vayan viendo otras opciones y no se queden con una sola, sino es a través de la comunicación empezarlo a llevar, que si ella decide las cosas pueden cambiar y que aunque a pesar que nosotros dijéramos, es que mi mamá, mi papá, mi maestro, el otro, sigue siendo así, las cosas no van a cambiar, tal vez no para el otro, pero sí para mí. Porque no sé si te fijaste, Kenia, algunas veces las preguntas que nos hacen van encaminadas a si el otro no quiere y pensando toda nuestra atención a los demás más que hacia mí. Entonces es muy difícil y frustrante cuando yo quiero que los demás cambien, cuando yo no he cambiado. Y entonces si yo no he cambiado, pues ¿qué pasa? Vuelvo a caer en el mismo círculo porque tal vez algo que sucede en las relaciones de familia, el esposo llega cansado. Obviamente lo que quiere es comer y dormir, que no lo moleste. Y entonces de repente está la esposa y la esposa llega y dice es que los hijos hicieron tal y tal y tal y da las quejas al esposo. Y entonces el esposo ya tiene que llegar reprendiendo, castigando y ta. Algunos papás lo hacen, otros papás no, pero si el papá lo hizo, está diciendo la esposa, ok, me está respaldando, está haciendo algo por los hijos, ¿no? O sea, no me siento sola. Pero si el esposo no lo hizo, la esposa va a decir, ¿ves? No te importa, me dejas a mí y los chamacos mira cómo son, pues porque tú no les pones autoridad, no les pones límites y entonces ahí estamos. Y los hijos que hacen dicen, mira, mi papá y mi mamá no se ponen de acuerdo, que ya se sienten culpables porque si el papá se enojó con la mamá por lo que dijo y entonces ahí vamos, ¿no? Entrelazando los vínculos y ahí es donde te decía que por eso es cuando los vínculos son inseguros, pues yo no me voy a sentir con la capacidad de sentarme y decirte realmente lo que pienso sin que sea algo que vaya a hacer porque ya me voy a sentir juzgada y entonces ya no me voy a callar. Entonces es importante eso, empecemos por nosotros desde identificar si a mí me molesta, ¿qué tengo que hacer yo más que lo que tienen que hacer los otros? Y partir de ahí, si soy promotora de salud, desde hacerle ver a las chicas que no solamente es eso, que hay más que eso, que no están solas, que siempre pueden buscar ayuda, que ellas están para escuchar sin juzgar, pero que hay cierto límite como promotora de salud y que siempre tienen que referirse a especialidad con otro profesional para que los pueda acompañar. Si ellas me permiten y yo puedo hacer el vínculo con el profesional, bueno, pues yo ya estoy ayudando un poquito más. Si también me lo permiten, a lo mejor yo puedo sugerir una plática, ya sea con la mamá o con el papá, indagar un poquito cómo está la situación en casa y sugerir estrategias de qué pueden hacer para modificarse. Porque la persona que está ahí siendo víctima de maltrato, no es que lo quieran, es que a veces ya no han encontrado otra forma y dentro de eso se sienten seguras porque ya saben cómo sobrellevar la tensión de la familia. Y sacarlos de eso es sacarlos de su zona de confort, que paradójicamente no tiene nada de confort, pero pues ya saben cómo sobrellevarlo, porque entonces ellas tendrían que hacer cambios. Y para eso entonces ellas tendrían que decir ya no más y a partir de hoy pongo un alto, empiezo a buscar ayudas y empiezo a que se modifiquen las cosas. Pero tenemos que primero empezar a despertar conciencia y siempre hasta donde el otro nos lo permita. Porque a veces yo quiero hacer mucho, sí, y tal vez lo puedo hacer, pero a veces hay que tomar consideración que ayudando, a veces no ayudando, a veces ayudamos más.
Entonces sí hay que hacer el análisis de la situación antes de llevar una acción concreta. Muchas gracias. Ay, tenemos, tantas preguntas que tenemos y nada más estoy en la sección de preguntas y respuestas, pero estoy viendo que están entrando tantas también en el área del chat. Lamentablemente no las vamos a poder responder ahorita todas porque se nos está acabando el tiempo, pero creo que así rapidito alcanzamos a contestar una que me parece que a lo mejor esto es algo que se está viviendo en muchas de las familias. Dice, ¿cómo podemos hacer actividades incluyentes dentro de la familia si cada quien está en su celular? Primero quita el celular. Lo primero, no vamos a darnos un tiempo y todos, porque luego dicen, no, yo no. No, todos, como una primera opción, a lo mejor invitarnos a decir, hijos, vamos a quitar por cierto tiempo nuestro celular y vamos a tratar de convivir en familia. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer la comida? Tú picas esto, tú haces lo otro y ahí estamos organizándonos. También es importante irnos poco a poco, porque tal vez este tiempo nos pueda dar esa posibilidad de estar haciendo cosas inclusivas, pero a veces los jóvenes también tienen cierta resistencia porque después, ¿qué va a pasar? Y esto ya después no va a ser. Y a veces nos autocastigamos y ni siquiera nos permitimos, aunque sea un ratito, vivir la experiencia, aunque después no sé si se pueda repetir, pero muchas veces nos predisponemos, pero hay que irnos de poco a poco, ¿no? Si somos en una familia, hay 3 hijos y los 3 hijos están en los celulares, pues a lo mejor voy en un cuarto con uno, luego en otro cuarto con otro cuarto con otro, y después a lo mejor jalo a 2 y luego a lo mejor ya jalo a los 3. Ustedes acuérdense que siempre son los expertos en la familia, son los mejores conocedores de sus miembros de su familia, y a partir de ahí vean las habilidades, las cosas que les gustan a los jóvenes para empezar a hacer esa inclusión. Porque si los voy a invitar a hacer una actividad inclusiva con algo que yo sé que no les gustan, pues obviamente va a ser negativo la respuesta. Pero si empiezo con cosas que les gustan, pues de a poquito los voy a ir incluyendo, porque recuerden cuánto tiempo hemos llevado sin hacer cosas inclusivas que de la noche a la mañana las quiero hacer, dice un chamaco, espérate, ¿qué le pasa a mi mamá? Entonces es de a poco, porque no vamos a ser tan pocos invasivos en su espacio. Pero sí, empezar a generar desde la comunicación. Y acuérdense, papás, algo que les va a ayudar mucho es escuchar. Y si tienen alguna duda, pregunten. No se anticipen. La mayoría y la tendencia que tenemos los adultos es a hablar desde el cerebro del adulto, desde mi miedo y desde lo que yo creo que va a pasar a futuro, más que desde lo que está pasando ahorita. Entonces es un poquito frenar ese hábito que yo tengo, escuchar, preguntar y ubicarme en el aquí y en el ahora para poder tomar la decisión de lo que tenemos que hacer ahorita, no mañana, ahorita. Muchísimas gracias, Sandra. Tenemos, te digo, tanta desesperación porque tenemos tantas preguntas y todas las preguntas son importantes para nosotros, igual para ti, o sea, responderlas, pero se nos acaba el tiempo lamentablemente, así que se quedan varias pendientes ahí. Vamos a tratar de darte acceso, ¿verdad? Para que las tengas ahí y poco a poquito que las vayas respondiendo porque sí tenemos bastante. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo. Y Flor también. Pues yo entonces me despido, daría gracias por su atención y pues terminaría con la siguiente frase. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Entonces hay que aprovechar esta situación para despertar nuestros talentos y empezar a trabajar con esos vínculos positivos, seguros y sobre todo empezar a despertar ese corazón que tenemos, ¿no? Que hay más bondad que maldad. Y ya, lo último, antes de que se me olvide, sí, al finalizar, la próxima sesión va a ser técnicas antiestrés y les voy a pedir que tengan a la mano agua para beber, hojas de papel y un lápiz o una pluma, lo que quieran. Ese es el material que necesitamos para la siguiente sesión. Entonces, ahora sí, les cedo la palabra a ustedes, chicas. Gracias, Sandra. Pues yo solamente quiero agradecerles a cada una de las personas que se conectaron hoy. Realmente, a Sandra, cada semana nos das tantas herramientas sin que te des cuenta, tanta información que
cada una de nosotros estamos reconociendo que son muchas de las cosas que nosotros necesitamos en este momento. Somos humanos, no importa que seamos, si seamos promotores de salud, si seamos trabajadoras del campo, si somos personas que estamos enseñando a otros, estamos cuidando a personas, no importa, realmente todos somos seres humanos y estamos pasando por la misma situación que está pasando todo el mundo, y realmente pues el estrés, las cosas que nosotros estamos viendo que se necesitan, pues son parte también de nuestras familias las que necesitan esa información. Así que lo que tú nos traes nos conecta mucho con nuestras realidades, con nuestras necesidades, y te agradecemos mucho que cada semana vienes bien dispuesta a compartir con nosotros y sobre todo a tomarte el tiempo para responder las más preguntas que puedas, ¿verdad? Y como podemos mirar, cada vez tenemos más preguntas y algunas se quedan sin contestación. Y pues disculpen mucho, ¿verdad? Que no podamos llegar a todas. No hemos podido encontrar una manera de sacar todas las preguntas para que Sandra las tenga y pudiera responder después, pero hemos hablado con las personas que nos ayudan a tomar esos webinars, a ver si ellos nos ayudan de alguna manera a agarrarlas y traerlas la semana que entra a responder esas preguntas que no se pudieron responder de esta semana. Así que nuevamente recuerden que se tienen que conectar cada semana. Se tienen que conectar en el mismo link y es necesario que se conecten con su información de ustedes para que se pueda recibir esos certificados, que algunos de ustedes dicen no hemos recibido el certificado. Por favor, denos una oportunidad para alcanzar. Son bastante las personas que se están conectando. Tenemos en inglés y en español, como hemos dicho, y realmente a veces no, solamente hay 2 personas que están haciendo esto y no se dan abasto, aparte de otro trabajo que tienen, así que van a ya tener su información, van a tener su certificado, nomás denos un poquito de oportunidad para que cada certificado llegue a ustedes. Y nuevamente, muchas gracias a Sandra, a Kenia y a Eric por ayudarnos con todo lo que es la tecnología, y las esperamos la semana que entra, con el primeramente Dios. Así Nos es. vemos. Gracias. 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 Thank you, Eric. Bonita tarde, bye bye.